Herodes había matado un hombre. Sin embargo, en ese conflicto Dios le explica al diablo de que básicamente lo que él declara justo, él no lo puede declarar injusto. Y sinceramente, cuando usted recuerda su vida y cuando usted piensa en todo lo que usted ha hecho y lo que yo he hecho, nos damos cuenta de que si el diablo estuviera presente, le puede decir al Señor: esta persona no puede ser salva porque esta persona ha cometido esto y esto y esto, y tú sabes perfectamente de que eso se llama pecado, hablando el diablo con Dios, y le puede decir a Dios: y las personas que cometen pecado, tu palabra lo dice en el libro de Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto esta persona merece ir al infierno conmigo. Sin embargo, cuando Jesucristo muere en la cruz y usted acepta el sacrificio de Jesucristo, entonces Dios le responde al diablo mismo, destruye sus artimañas, destruye todo aquello que quiere presentar delante de nosotros, y le dice Dios al mismo diablo: lo que tú no entiendes es de que esta persona no va a entrar al cielo porque él sea bueno, porque él sea malo. Esta persona va a entrar al cielo por el sacrificio de mi hijo en la cruz. Esa es la razón. No, pero él hizo todo esto malo. Ya sé todo lo que hizo, yo no lo ignoro. Pero cuando mi hijo murió en la cruz, cuando mi hijo satisfizo la realidad de que yo soy un Dios justo y él se inmoló para que estos reciban salvación, eso es suficiente para mí. Ahora las personas, ya el diablo no las puede culpar más. Por eso el evangelio, amados hermanos, es poder de Dios para salvación. Ahora, amados hermanos, la última cosa que quiero hablar en relación al poder del evangelio es que el evangelio tiene poder en sí mismo. Déjeme explicarle qué significa, y déjeme explicarle qué significa en el lenguaje original. Lo que significa es que cuando yo anuncio el evangelio, cuando yo proclamo el evangelio, algo puede suceder que tiene poder. Cuando usted anuncia el evangelio, las vidas de las personas pueden ser cambiadas, porque Dios se manifiesta por medio de la proclamación del evangelio. Cuando yo le hablo a alguien de Jesucristo, ¿por qué es que mi vida ha cambiado? Yo le decía al inicio de que yo antes me burlaba de las personas que proclamaban el evangelio y de todos los evangélicos en general, porque los consideraba un montón de ignorantes. Pero ahora yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos ignorantes. Yo soy una de esas personas, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que como el hombre no pudo conocer a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar al hombre y a los hombres por medio de la locura de la predicación del evangelio. Y eso es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho es darnos salvación por medio de la proclamación del evangelio. Pero en el evangelio hay poder. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo. ¿De qué no me avergüenzo? Del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque en el evangelio hay poder de Dios para salvación. Cuando estaba estudiando este verso, me fui al lenguaje original, y la palabra poder que usa es la misma palabra o muy parecida a la palabra dinamita. Cuando usted mira el lenguaje original, el apóstol Pablo dice: en el evangelio hay dinamita, hay poder. Yo no sé si ustedes están familiarizados con los explosivos, pero básicamente, ¿verdad?, es la idea de que le pasen a usted un cartucho de TNT o un cartucho de C4. Cuando usted presenta el evangelio, lo presenta bien, entonces puede suceder una explosión de transformación en ese momento. Con solo proclamar el evangelio, porque en el evangelio mismo hay poder. Por eso, amado hermano, lo mejor que nosotros tenemos para compartir es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje de la anunciación de que Cristo murió por mí y de que Cristo murió por los demás. Porque cuando usted lo hace y la persona responde, inmediatamente algo sucede en la vida del individuo. Recuerdo una historia en este momento de un hombre de que le dijeron: no me vengas con cuentos ahora de que tú ya te crees esa historia de que Jesucristo realmente convirtió el agua en vino, y ya eres evangélico, y ahora vas a la iglesia, y ahora haces esto, y ahora te crees el santo, y ahora te crees muchas cosas. Y el hombre le dijo: well, déjame decirte de que yo no estuve en Caná de Galilea cuando Jesucristo convirtió el agua en vino. Eso yo no lo vi.
Yo sé que la Biblia lo afirma y yo lo creo, pero déjame decirte lo que sucedió en mi casa, porque esto sí sucedió en mi casa, yo te lo puedo decir, de que yo en mi casa, yo tenía mi refrigerador lleno de cerveza, porque eso era lo que yo hacía, beber todos los fines de semana y emborracharme, y una vez de que vine a Jesucristo, el Señor Jesucristo cambió la cerveza y ahora hay leche para mis hijos en ese refrigerador. Eso sí te lo puedo decir. Yo no sé qué pasó en Caná de Galilea, pero te puedo decir que sucedió en mi casa. Y amados hermanos, en el Evangelio hay poder de Dios para salvación. Cuando usted anuncia el Evangelio, usted está anunciando un mensaje de poder que puede transformar las vidas, que puede renovar las mentes, que puede hacerlo nuevo una vez de que la persona cree. La razón por la cual yo estoy aquí en esta mañana es porque Cristo me ha cambiado, porque Cristo me ha renovado. Si usted está aquí en esta mañana, muy posiblemente Dios ha hecho lo mismo con usted. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvación. Para salvación. Amados hermanos, como le decía anteriormente, solamente por medio del Evangelio la justicia, la rectitud de Dios queda satisfecha. Usted puede ser una linda persona, honestamente. Usted puede ser un hombre que no bebe, una persona que no fuma, una persona que no habla malas palabras, una persona que trata bien a sus hijos, una persona que se lleva bien con su esposo, con su cónyuge, una persona que es realmente buen ejemplo en todas las áreas de la vida. Pero la realidad es que si usted no tiene a Cristo, usted lamentablemente va a ir al infierno, porque solamente la sangre de Jesucristo, solamente el sacrificio de Jesucristo es lo que es suficiente para satisfacer los deseos de Dios y satisfacer la justicia de Dios y satisfacer la santidad de Dios. Solamente Jesucristo es el que satisface los requisitos de Dios. Y una vez de que yo he creído en Él, mi vida cambia, mi vida se transforma. Soy una persona diferente, pienso diferente, vivo diferente, actúo diferente. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Jesucristo, amado hermano, cuando murió en la cruz, déjenme decirle algo que tal vez muchos de ustedes no saben. Jesucristo cuando murió en la cruz, Él logró mi salvación ese día, hace más de 2000 años. Yo acepté a Jesucristo en el año 1989, pero mi salvación ya Jesucristo la había logrado cuando Él murió en la cruz. Y Jesucristo no solamente logró mi salvación, sino que dice la Biblia que Él crucificó mis pecados en la cruz, y lo que significa es de que yo soy libre de la influencia del pecado. Eso no significa obviamente de que no peco algunas veces, pero lo que significa es que el pecado no tiene control sobre mi vida. Yo puedo ceder al pecado, y en veces cedo, y usted también lo hace, pero el diablo no tiene control sobre mi vida. El diablo solamente tiene control sobre las personas que no han creído en Cristo, porque ellos están para hacer la voluntad del diablo, pero nosotros no, nosotros estamos para hacer la voluntad del Espíritu Santo. Algunas veces somos desobedientes, algunas veces contristamos al Espíritu Santo, algunas veces nuestra carne toma dominio sobre nosotros y hacemos lo que le desagrada a Dios, pero eso, amado hermano, eso es su propia decisión. El diablo no tiene control sobre usted. Usted es libre, de acuerdo a la Biblia, del poder del diablo en su vida. Note que digo del poder del diablo, no digo de la influencia del diablo, porque el diablo siempre está preparado para ponernos en una situación de que cedamos y que nos use, porque es especialista. Es especialista en buscar a dónde los pongo, en qué posición, en qué situación, en qué circunstancia los pongo para que actúen como a mí me agrada. Pero usted no está sujeto al diablo, usted está sujeto a la dirección y al dominio del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él consiguió mi salvación. Él crucificó al pecado en la carne, dice la Biblia, para que yo sea libre ahora y que pueda vivir como un hombre libre y no como un esclavo del pecado, porque el que practique el pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, dice la palabra del Señor, las obras del diablo, y para que nosotros seamos libres en Cristo y que podamos vivir una vida que a Dios le agrade. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación.
Dios nos salvó en la cruz hace más de 2000 años. Dios crucificó al pecado en la cruz hace más de 2000 años. Y Dios crucificó al pecado en la cruz, y no solamente se quedó en eso, sino que cuando Cristo murió en la cruz,